sino al Señor de los cielos. El Señor recompensa nuestra obediencia, ¿sabe? Y damos gracias al Señor por esta mañana. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a la iglesia. Y por si hay alguno que no lo sabe, el papá de Reinari falleció en el día del jueves. Y ayer tuvimos un culto en Vega Alta y fue un grupito de aquí, fue un grupo del Ministerio de Adoración y cantaron alabanzas al Señor, que él lo que quería era que le cantaran, y fueron algunos de la iglesia, así que agradecemos su visitación en el lugar, ¿verdad? Y de aquellos que lo sabían, sus oraciones. Tenemos que seguir orando por esta familia para que Dios siga consolando. Nuestro hermano reverendo Reinaldo Santana el próximo jueves cumpliría 70 años de edad, así que vienen momentos difíciles, ¿verdad? Y necesita esta familia de nuestras oraciones. Así que él era el papá de Reinari, el suegro de Lucas y el abuelo de Andrea, de Natalia y de Ana, por si acaso usted no lo identifica. Le pido pues sus oraciones para con ellos. Y de hecho me va a ver salir quizás un poquito antes de terminar el culto, que lo va a hacer mi hermano Samuel García, porque hay un culto hoy a las 2:30 en la primera iglesia de Discípulos de Cristo en Vega Alta. Así que para allá saldremos. Dicho esto, vamos a tener una oración para la palabra de hoy. Señor, gracias. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Gracias porque por esos cuidados estamos aquí y estamos de pie. Gracias. Que nuestras vidas siempre sean agradecidas al favor tuyo. Señor, y en esta hora te pido que prepares nuestra mente y nuestros corazones para lo que vamos a hacer, esperando que la palabra de hoy produzca en cada uno de nosotros, Señor, la respuesta que tú esperas, y que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de la misma. Yo me pongo en tus manos reconociendo que tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra. Yo simplemente sigo instrucciones tuyas y te pido, Señor, que tú tomes el control de todo y que te muevas con libertad en esta mañana en medio de tu pueblo, dándote a ti toda la gloria y la honra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pasado martes le hice saber a la iglesia que la campaña de familia la íbamos a terminar hoy, porque así me lo dijo el Señor ahí sentada el martes. Me dijo lo que tenía que hacer hoy y ya usted va a ver ahorita lo que vamos a hacer. Pero siempre tengo que, ¿verdad?, decir algo de la palabra que nos va a dar pie a lo que vamos a hacer. Y yo quiero que usted escuche primeramente esta ilustración que yo les voy a leer. Dice: las víctimas más vulnerables de la inestabilidad de la familia son los hijos, que son demasiado pequeños para entender lo que le ha sucedido a sus padres. Y yo traje esto porque la experiencia con Ana en el funeral de su abuelito, que Ana tiene ¿cuántos años? 8. La experiencia con Natalia, con los nietos del pastor, con todos los nietos del pastor, me llevó a ver esto con mucha claridad. Los procesos de la muerte los adultos no los entendemos, los jóvenes y los niños los entienden menos. Y no hay manera de explicarles para que ellos puedan entender. Así que ciertamente las víctimas más vulnerables de la inestabilidad de la familia son los hijos, que son a veces muy pequeños para entender lo que ha sucedido a sus padres. La inestabilidad de la familia afecta a todos, especialmente a los hijos. Y es trágico, ese trágico impacto en las próximas generaciones. Dice la ilustración, me fue ilustrado gráficamente en una conversación con una maestra de 6º grado en una ciudad pudiente de California. Ella estaba atónita al ver los resultados de una tarea de composición creativa que les dio a sus alumnos. Ella le pidió a sus alumnos, que eran grupos de 6º grado. Un niño de 6º grado tiene más o menos 11 años, más o menos, 10 o 11 años. 11 a 12, hay algunos que son, vamos a ponerle 10 a 12, más adelantadito. Así que a niños de 10 a 12 años, ella le dio esta siguiente tarea. Tenían que completar la frase, una frase que iba a comenzar con la palabra quisiera. Quisiera, y ellos tenían que poner la otra parte. La maestra esperaba que los muchachos y muchachas expresaran
que deseaban: una bicicleta, un perro, aparatos de televisión, un viaje, un teléfono celular. Más bien 20 de los 30 alumnos a los que se le dio este ejercicio hicieron referencia en sus respuestas a las propias familias de ellos que se estaban desintegrando. Unas pocas de sus frases fueron las siguientes: quisiera que mis padres no pelearan, quisiera que mis padres volvieran, quisiera que mi madre no tuviera un amante, quisiera tener calificaciones sobresalientes para que mi papá me quiera, quisiera tener solo una mamá y un papá para que los chicos no se burlen de mí. Tengo 3 mamás y 3 papás y ellos arruinan mi vida. Quisiera tener una ametralladora para poder matar a los que se burlan de mí. Y eso le para los pelos a cualquiera, ¿verdad? Y sorprende que niños manifiesten cosas así. Me imagino que para los maestros, para yo que es directora, esto no es sorpresa. Porque esto fue en California, pero yo estoy segura que si se hace en Puerto Rico, las respuestas serían, si no iguales, muy similares realmente. Y la familia es nuestro tesoro más grande, nuestro patrimonio más apreciado. Todas las cosas del mundo pierden el esplendor, pero si perdemos nuestra familia, se pierde el esplendor de la vida. Y eso nos damos cuenta cuando se mueren. Qué pena que muchas veces no nos damos cuenta antes. La riqueza sin una familia, ¿de qué sirve? ¿Para qué usted tiene chavo si no tiene con quién compartirla? Gente que lo ame, ¿verdad? Gente que sea de su carne, de su sangre. Y la gran interrogante quizás puede ser hoy: ¿cómo construimos una familia feliz? ¿Cómo hacemos, papá y mamá, cómo hace para que los hijos no expresen cosas como esta? Y que ciertamente pudieran completar la frase con que me regalen una bicicleta o me lleven a Disney, que es lo que se esperaría, ¿verdad? O que me hagan la fiesta de los 15 años en un crucero. Esa es buena. ¿Ok? ¿Cómo construir una familia feliz? ¿Cuál es el secreto para construir una familia que esté edificada sobre un cimiento fuerte, que no importan los vientos que puedan llegar, se pueda mantener y sostener? Esa es la gran interrogante que esta sociedad tiene hoy día. Y hago un paréntesis aquí para invitarles a que usted compre o busque en la edición digital el periódico El Nuevo Día y se lea un artículo que salió de la generación Z, que son los jóvenes que llegan hasta los 22 años. Porque el titular dice que la generación Z cambió el destino de nuestro país porque fueron en su gran mayoría los que protestaron frente a Fortaleza. Pero el artículo está excelente porque nos muestra gráficamente las diferentes generaciones con sus diferencias y el por qué reaccionan de esa manera. El artículo es secular, pero está excelente. Yo le invito a que usted lo lea. Todos los papás debieran leerlo, porque aparte, ¿verdad?, de que nosotros tenemos la Biblia, que es la guía que debemos seguir, usted va a entender por qué muchos de los jóvenes de hoy día, de 18, 19, 20, 21, reaccionan de la manera que reaccionan. Son características, ¿verdad?, que son afines a la gran mayoría de ellos. Así que léaselo. Y cierro el paréntesis, sigo con lo mío acá. ¿Cómo entonces logramos que nuestra familia, aunque sea imperfecta, se convierta en un ejemplo de Dios para otros? Porque al fin y al cabo, como les dije, la base de nuestra familia y la clave de lo que tenemos, cómo tenemos que levantar a los nuestros, está aquí en la palabra. Lo que pasa es que nosotros, pues se nos hace como que más fácil hacer lo que el mundo dice y no lo que la palabra dice. La palabra lo primero que dice es que instruyamos a nuestros hijos ¿en qué? ¿En qué? Hay otra versión que dice que, hay otro pasaje que dice: instruye al niño en la palabra. Mire, nosotros tenemos que meter a nuestros hijos en esto, pero es que si nosotros no nos metemos, ¿cómo vamos a meter a los hijos, verdad?
Pero eso es tema de otro sermón. Y para yo explicar lo que el Señor me dijo que les dijera, yo voy a usar 2 versos bíblicos del libro de Josué, que se encuentran en Josué 24, y si me los ponen en la nueva versión internacional, mejor todavía. Yo tengo la Reina Valera, pero para que usted me los entienda mejor. Porque el gran líder dio ahí la receta para nosotros construir familias no perfectas, pero familias con una base firme en Dios y con una base que no importa las tormentas que vengan, va a permanecer y ser de ejemplo a otras familias. Y dice el texto bíblico, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿No lo tiene? Josué 24. ¿Sí? No. Ahí está. 24, perdóname, el 14 y el 15, perdón. El 14 dice así: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvale fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Y el 15 dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. La Reina Valera dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo te tengo que decir que la receta de tener una familia cimentada en el Señor, una familia que con sus defectos ¿cómo es que dice el refrán? Con sus arrugas, verrugas y defectos, ¿verdad? Sea una familia que dé ejemplo y que dé testimonio, y que sea una familia diferente en el sentido de que puede establecer balances en medio de todas las cosas. Es esa proclamación que hizo Josué al pueblo en su discurso de despedida. Josué nos enseña algunas cosas aquí. Así que para que usted se ubique rapidito en el contexto, este pasaje se encuentra dentro de lo que se conoce como la despedida de Josué. Luego de esto, Josué fallece. Ya se había conquistado la tierra. Y hace un resumen histórico Josué en esta despedida sobre la vida del pueblo de Israel hasta la entrada a la tierra prometida. José recuerda las acciones del Señor en favor a su pueblo, de manera tal que hubiese entre el pueblo y Dios una unión de fidelidad y de compromiso. Y yo me atrevo a decir hoy que el anhelo del corazón de Dios es que como familia tú y yo sirvamos al Señor, que tú con los tuyos sirvan al Señor. ¿Usted se cree que el anhelo del corazón de Dios no es que usted, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, todos le sirvan al Señor? Claro que sí, claro que sí. Yo no puedo creer que a Dios le guste que yo tenga 2 hijos que no vienen a la iglesia. El anhelo de Dios es que estén aquí conmigo, con su otra hermana. Pero ¿sabe qué? Eso se tiene que trabajar. Eso no viene así por osmosis, ¿verdad? Como a veces creemos. Y a veces hacen falta algunos procesos para que todas esas cosas se den. Yo me atrevo a decir hoy que como Josué declaró: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor, nosotros debemos en esta mañana decir lo mismo, porque es el tiempo del Señor para entrar, estabilizar y salvar nuestras casas, nuestros hogares. Este es tiempo de eso. Y ¿sabe qué? Si alguna oración usted no debe claudicar, es la oración de su casa. Y su casa no son las 4 paredes, ¿verdad? Porque esto es iglesia, porque esto es otra familia, ¿verdad?
y esta es una familia, no es de sangre, es de fe. Este edificio sin ustedes no tiene ningún valor. Quizás valdrá 2 o 3 pesos. Parece que vale porque me la han salido a comprar algunas veces. Sin ustedes, ¿sabes? Sin ustedes. Valga la aclaración. Valga la aclaración. Pero lo que realmente le da valor a estas 4 paredes son cada uno de ustedes y lo que cada uno de ustedes representa. Cada familia aquí representada es lo que de verdad le da valor a esto, porque le hace saber a la gente que nos mira que nosotros le servimos al Señor, que aquí hay una familia que le sirve al Señor, que tiene como norte el Dios de los cielos. Oiga, y todo el que pase por ahí sabe que aquí hay una familia de fe. Y cuando hay momentos difíciles, además de usted llamar a la familia de sangre, usted llama a su familia de fe. ¿Es o no es? Es así. ¿Para qué? Para que oren, para que nos pongan en oración, porque creemos en todo eso. ¿Qué significó para Josué esta declaración? Y aquí yo quiero que usted entienda estas 4 cosas, porque al fin y al cabo esto está puesto de ejemplo para que usted también lo haga. Josué era el jefe de su casa, y la Biblia no dice en ningún momento, y sorry porque lo voy a decir así, que Josué se sentó a discutir esto con sus hijos y con su esposa. La Biblia no dice que fue un consenso de familia. La Biblia dice que Josué entendió como cabeza de su casa las cosas que tenía que hacer. Hoy día la cabeza no siempre es el varón, por circunstancias las que sean. Lo importante es que en la familia siempre hay uno, yo siempre lo digo en las consejerías, en las familias, en los matrimonios, siempre hay uno que puede ver unas cosas mejor que el otro. Eso no falla, porque ustedes no son iguales. Si fueran idénticos los dos, no se casaban. No se casan, eso es ley de física. Los polos opuestos se atraen. No se atraen los que son igualitos. Y se hacen uno al complemento del otro. Mira, yo tengo a José ahí afirmando eso, pero ¿y de qué manera? Así que Josué entendía su rol dentro de su familia. Y esto es importante, usted tiene que entender su rol dentro de su familia. Usted tiene que entender su rol. Nadie le va a dar cuenta a Dios de nadie. Pero cada uno tiene un rol dentro de la familia. Y mire, Josué, lo primero que hizo fue que tomó decisión en favor de los suyos. Tomó decisiones en favor de la familia. Él iba a dejar una herencia, una descendencia, y todo lo que Josué en ese momento decidiera iba a afectar a esa descendencia. Por eso yo le decía a Raquelita ahí que los hijos son el reflejo de la casa. Porque lo que son mis hijos son el reflejo de lo que hubo en casa. Bueno o malo, pues yo no soy perfecta. Que pudieron ser mejores, a lo mejor. Pero dentro de los recursos que yo tenía, y no me estoy justificando, pero yo era mamá y papá. Y dentro de las cosas que tenía, yo hice lo mejor que pude. Y las hice con responsabilidad. Y yo no le dije al Señor, bueno, aquí no hay un hombre, así que yo no tengo ninguna responsabilidad con mis hijos, nada que ver. No había un hombre, pero estaba yo. Y yo me convertí en la cabeza sin pedirlo. Así que yo asumí mis responsabilidades como mamá y en ocasiones como papá. Así que Josué sabía que lo que él decidiera hiciera iba a afectar a los suyos en un futuro. Nuestros hijos se ven afectados por todas las decisiones que tomamos, gente. Por eso los nenes escribían que mi papá, que yo no tenga tantos papás y tantos mamás. Hoy día las escuelas bíblicas aquí, en las iglesias, y las iglesias de la niñez se ven afectados. ¿Sabe por qué? Porque los nenes vienen un domingo aquí porque están con las mamás y la mamá es la que está en la iglesia, y el otro domingo va con el papá y el papá no va a ninguna iglesia.
Así que tienen 2 domingos al mes en la iglesia, 2 domingos fuera en otro ambiente y en otra dinámica de vida, o viceversa, ¿verdad? Que el papá sea el que venga a la iglesia, porque lo tenemos de los dos. Entonces yo le digo a Cassandra un día, Cassandra me dijo, yo tengo 60 niños, y yo 60 niños. Me pareció que era una cantidad grande, porque yo no veo 60 niños allí. Y ella me dice, no, pastora, es que cuando usted los cuenta en el mes, no todos vienen todos los domingos. Pasa esta dinámica que yo estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? Decisiones que los adultos toman que van a afectar a los hijos. Así que Josué tomó una decisión en favor de la familia. ¿Qué fue cuál? Yo y mi casa. Yo y mi casa. Le vamos a servir al Señor. En vez de ver cómo son los amorreos, a ver de cómo son los filisteos, a ver de cómo son aquellos y todos los feos, pues yo decido que en mi casa va a ser Dios el que va a estar en el medio. Eso es una decisión que le toca a usted. Le toca a usted, como papá y como mamá. No me toca a mí me tocó la mía. Le toca a usted. Pero eso yo le decía a las abuelas, que las abuelas estamos, pues mire, las abuelas estamos para traer los nietos a la iglesia. Yo soy producto de una abuela. Producto de una abuelita. Mi mamá se vino a convertir después de vieja. Y mi papá en las postrimerías de la muerte. Y yo soy producto de una abuelita que desde que nací me llevó a la iglesia. Porque los papás no le dicen que no a los abuelos, ¿sabe? Y menos cuando es para la iglesia. Porque después cuando le toca, cuando ellos necesiten que nosotros los cuidemos, se tienen que atener entonces a un no. Josué asumió responsabilidad total por lo que decidía. Responsabilidad total. Él se puso primero. Esto es mi responsabilidad. Yo asumo lo que va a acontecer por esta decisión. Nosotros debemos tomar la responsabilidad de orar por toda nuestra familia diariamente. No es decirle al otro que ore por los míos, es usted orar por los suyos. Porque la unidad de la familia radica en que todos sus miembros compartan, que esa es la otra. No debemos cesar en nuestra intercesión, no importando las circunstancias adversas de los nuestros. La oración de fe produce milagros. Y todo tiene su tiempo. El que oremos no quiere decir que van a venir mañana los que no le sirven al Señor. Pero si Dios se lo prometió, Dios lo va a cumplir. No importa cuánto tiempo pase, ¿ok? Lo tercero que hizo Josué fue que procuró la unidad familiar. Él unió a su familia a él, yo y mi casa. La decisión que Josué tomó incluía a los suyos, los unió a él en esa decisión. Y en la unidad Dios envía bendición. Y la unidad de la familia radica en que todos sus miembros compartan y respeten los mismos valores. Y los hijos van a llegar un día en que ellos van a tomar sus propias decisiones y ¿verdad? Y eso no hay quien se los quite. Pero lo que usted ha sembrado, eso tampoco nadie se los va a quitar. Eso nadie se los va a quitar. Lo que usted mantuvo y sostuvo mientras usted tuvo control de ellos, ¿verdad? Porque crecen, se hacen adultos y la dinámica hoy día es que los adultos todavía viven en nuestras casas. Esa es típico también de la generación, de algunos millennials y de algunos generación Z o centennial como se llaman, ¿verdad? Es típico de eso, llegan hasta los 30 y todavía viven con mamá y papá. Trabajan, pero no pagan luz, no pagan agua, no pagan comida, ¿verdad? Pero un día van a salir del nido, un día van a salir y van a dejar el nido vacío, como dicen por ahí. Pero ¿sabe qué? Lo importante es que usted siembre esa base y que usted procure esa unidad. Yo le compartí a los ancianos hoy que nosotros en nuestra familia, en la familia con mis hijos, mis nietos y yo, nosotros cada vez que uno cumple años, nosotros nos reunimos en un sitio a comer. Eso es.
y cantamos cumpleaños feliz, y apagamos la vela y nos picamos de los platos de todo el mundo. Y eso hace que nos mantengamos unidos. El año pasado decidimos irnos todos a un sitio a pasar unos 2 o 3 días como familia. Y la pasamos súper, y eso es indispensable para mantener la unidad de la familia. Y usted debe saber y tomar esas decisiones para mantener su familia unida. Y aunque yo tengo hijos que no están en la iglesia, yo los miro y eso está sembrado ahí. Y yo les reclamo eso al Señor. ¿Cuándo? Yo no sé, pero yo los veré. Yo los veré. Antes que yo me muera, yo los veré. Oiga, yo vivo de fe, ¿verdad? Yo no sé usted, yo vivo con la fe de que yo los veré. Y mis hijos son muchachitos buenos, pero no están sirviéndole al Señor de la manera que debe ser. Y yo los miro y yo los reclamo para el Señor. Pero nos reunimos porque no por eso los voy a desechar tampoco y a decir barbaridades de ellos, porque son los míos. Así que Josué procuró la unidad familiar. Y por último, él deseó, fue el deseo suyo, que él y los suyos mantuvieran su decisión. Y eso son cosas que hay que hablar, ¿verdad? En la familia la comunicación debe ser esencial. Y cuando usted dice algo, por ejemplo, cuando yo era joven, que mi papá me decía no, si a mí se me ocurría preguntar por qué, me decía ¿por qué no? Y no había razonamiento ninguno, ¿verdad? Pero yo crecí con esa experiencia de vida, pero la generación mía hizo cosas muy diferentes a la de mis papás. Y nosotros, yo me recuerdo haber castigado una vez a uno de los míos y le dije, y te castigo por esto, por esto, por esto y por esto. Y bajó la cabeza y no me dijo nada, porque sabía que era verdad. Y usted tiene que procurar que las decisiones que usted tome a nivel de familia, las demás lo puedan entender. Y como único eso se logra, es comunicándose, es hablando, porque tampoco somos dictadores. La familia se compone de respeto, pero el respeto hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Y eso está en la palabra también. El que usted sea papá no quiere decir que usted tiene que ser un dictador o mamá. Y sus hijos tienen derechos. Y eso es el problema, que la sociedad civil, ¿verdad?, se ha dado cuenta de que todo el mundo tiene derechos y los derechos ese concepto se ha tornado equivocado. Y ahora usted no lo puede regañar porque lo mandan al departamento de la familia y se le meten en su casa. Así estamos. Así estamos. Y en mi época, si yo decía que la maestra me había regañado, la pera venía segurita. Y el día que dije que la maestra me dio, a mí me volvieron a dar para que no lo volviera a hacer. Haga usted eso hoy. Hágalo. Que el nene ya de 3 años le dice, te voy a acusar. ¿Ok? ¿Y sabe qué? El departamento de la familia le hace caso, porque los nenes no mienten, porque los nenes hablan de lo que ven, de lo que... Y por eso la comunicación es esencial en nuestras familias para poder mantener esas decisiones que usted coge. En mi casa, yo le decía a mis muchachos, aquí hay 2 reglas muy particulares. Aquí hay que estudiar y hay que ir a la iglesia. Y siempre me dio problema el varón, siempre. Se regodeaba para ir para la iglesia, pero yo no me iba sin él. Yo no me iba sin él. Y yo le decía porque había que estudiar. Y yo le decía al varón que si eres más, creció, ¿verdad?, sin su papá y era como que más difícil. Y yo le decía, y en la escuela tienes que sacar A y B. ¿Y por qué?
Y yo, porque usted no es un estudiante de C. Si usted fuera un estudiante de C, pues C me traería y yo sabría, pero tú me has probado a mí que tú no eres un estudiante de C. Así que aquí son A y B. O sea, yo le explicaba, explíquele, siéntese con sus hijos, porque usted decide hacer esto y hacer lo otro, porque usted decide por esto y no por aquello. Tómese el tiempo. Olvídese que usted llega explotado, olvídese que usted lleva cansado, que en el trabajo le pasó 20 cosas. Saque tiempo para su familia, para conversar, para hablar, para que sepan por qué usted decide esto, por qué usted quiere que vengan a la iglesia, por qué es importante que estudien. Los muchachos piensan que ellos estudian para nosotros. No, eso es error. Yo no hago nada con el diploma de los míos. Uno estudia para uno, para labrarse un futuro, un porvenir seguro y mejor. Para eso. Hoy yo convoco a las familias de la iglesia. Y con esto yo termino. Y yo convoco a las familias de la iglesia a tener y ser como un Josué. Hombres o mujeres que sean los líderes espirituales dentro del hogar. Pero para usted poder hacer eso, usted tiene que dar testimonio a sus hijos. Mi papá le decía a mi hermano no fume y se lo decía con el cigarrillo de él prendido. Primera de Timoteo 4:12 dice que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. Tú y yo tenemos que ser ejemplo para los nuestros. Y lo otro que yo les convoco en esta mañana, a todas las familias que hay aquí, es a recordar constantemente lo que Dios ha hecho por los suyos. Josué llevó al pueblo a hacer memoria de la fidelidad de Dios. Y usted tiene que hacer memoria de lo fiel que Dios ha sido contigo, porque lo va a seguir siendo con los tuyos. A ti te toca hacer tu trabajo. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Este es el tiempo de tú hacer tu trabajo. Dios está para hacer el milagro. El tuyo es seguir las instrucciones de Dios. Y la instrucción de Dios en esta mañana es que tú mires a los tuyos, que tú asumas el rol que tienes que asumir, que tú te conviertas en ese líder espiritual, que no esperes porque lo haga el marido o porque lo haga la esposa, sino que lo hago yo. Y le enseño que yo mantenga la unidad de mi familia en tiempos como estos, donde cada cual anda por su lado. Nosotros a veces salimos a comer en familia y de momento nos vemos todos con los celulares. Cari siempre es la que grita. ¿Pero y qué es esto? Todo el mundo con los celulares. Siempre es Cari la que grita con eso. Entonces todo el mundo los guarda. Pues de eso es que se trata y se hace con respeto. Y se educa. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de estar en familia. No es el tiempo de estar mirando el celular. Yo voy a empezar a orar para que los celulares se empiecen a quemar. Que cuando se los pongan aquí en la oreja, les chichajen la oreja. Y hay gente que se los mete bajo la almohada para completar. Señor, reprenda. Mire, el Señor les dijo, elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieran de pie. Dígales que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Y en el futuro, cuando sus hijos pregunten por qué esas piedras están aquí, ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, esas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella hazaña. Mire las piedras. Cada vez que las mire, haga memoria de la fidelidad de Dios para con usted. Esa misma fidelidad será para la familia. La misma. Pero usted tiene que tomar decisiones. La familia debe determinar en su corazón servir a Dios. Él preguntó a los demás que qué querían hacer. Josué le dijo: esto es lo que hay. Yo y mi casa vamos a servir al Señor.
¿Y tú? ¿Te quieres ir detrás de qué Dios? ¿Del que nos libró, que las piedras nos dan la muestra de eso porque están ahí puestas para memoria? ¿O de estos que nos hicieron la guerra y que ahora quieren que nosotros les sirvamos a los dioses de ellos? ¿A qué Dios tú quieres servir? Esa decisión es tuya, no es de nadie más. La familia debe deshacerse de todo aquello que impide que la familia sirva a Dios. La Biblia dice en Romanos 12:2, no nos amoldemos al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En esta mañana oremos para que juntos logremos ver esas cualidades en nuestras vidas y podamos ver esas cualidades en nuestra familia. Una familia fuerte forma iglesias fuertes. Una familia fuerte forma sociedades fuertes. Dios desea salvar y restaurar a nuestra familia. Y este es el momento y este es el año para creer que Dios va a cumplir esa promesa y que se puede hacer realidad para nosotros hoy. Porque hoy es mañana de declarar que yo y mi casa serviremos al Señor. Y el Señor me dijo el martes que ungiera y bendijera las familias de la iglesia.